comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este su espacio favorito, Derecho a la Radio. Les recordamos que transmitimos desde el 94.9 de la frecuencia modulada, Universo FM, la estación de la Universidad de Colima, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho, en Facebook, Facultad de Derecho Oficial, y el Facebook de Universo 94.9. Les invitamos a que sigan esa transmisión. Y bueno, como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a quienes nos acompañan como cada miércoles. También hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1:00 p.m, aquí también en Universo 94.9. Hoy vamos a abordar un tema por demás interesante y pertinente que es derecho a las armas. Así es, Bárbara, un tema que estamos seguros será de interés no solamente social, sino también con pertinencia periodística. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hacemos, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial de esta tarde. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es El derecho a las armas como no derecho humano. En 2017 el Partido Encuentro Social presentó una iniciativa proponiendo que se derogara el artículo 10 de la Constitución Federal relativo al derecho a la posesión de armas de fuego, por considerar que el derecho a poseer armas no está incluido en los derechos humanos, ya que dicho derecho va en contra del derecho humano fundamental de la vida, pues permite atentar contra esta mediante el uso de las armas. Según el partido proponente, las exigencias de seguridad y legítima defensa que aspira todo ciudadano son bienes protegidos por el derecho humano a la seguridad pública establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el derecho a la seguridad pública corresponde fundamentalmente al Estado y no a las personas por sí mismas, por lo que los órganos estatales correspondientes deben implementar políticas públicas efectivas, ya que el derecho de poseer armas, establecido en la Constitución mexicana, según la iniciativa, se presenta como una medida excepcional, poco válida y obsoleta ante el poderío de las armas del crimen organizado. Pues este derecho a las armas nació históricamente en la Constitución de 1857, previendo la posibilidad de enfrentarse a conflictos bélicos de cualquier tipo y como una forma de suplir o compensar las carencias y limitantes que tenía el gobierno en esa época, entre ellas la insuficiencia de las vías de comunicación, circunstancia ya superada según la iniciativa. Pareciera que la iniciativa es muy coherente con la ideología del partido proponente, que es una moral circunstancial de la no violencia. Sin embargo, se olvida que el aparato militar y policíaco del Estado, por naturaleza, es coercitivo y violento, llegado el caso, en aras de la justicia y los derechos humanos, como instituciones de ética política demandadas al Estado desde la sociedad civil, más allá de ideologías y partidos. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordaremos el tema relativo al derecho a las armas. Por eso agradecemos infinitamente que nos acompañe en esta transmisión el maestro Juan Marcos Dávila Rangel. Él es juez tercero de distrito en Piedras Negras, Coahuila, y le damos la bienvenida a su espacio, maestro Juan Marcos. Muchas gracias, Enoc, muchas gracias a Universo FM por la invitación, muy amables. Doctor, un poco para iniciar con esta temática, ya lo comentaban en la cápsula, una de las obligaciones del Estado es brindar seguridad pública. ¿Nos puede compartir cómo se debe concebir esta seguridad pública? Sí, con gusto. Pues tenemos una definición en la Constitución y es muy clara. Dice que pues, por seguridad pública se entiende una función que debe realizar el Estado
en su conjunto, tratándose de la federación, de las entidades federativas, de los municipios, y tiene un propósito: la seguridad pública, es salvaguardar nuestra vida, nuestras libertades, nuestra integridad y nuestro patrimonio. Ese es el fin que tiene la seguridad pública, pero es configurada como una función que lleva a cabo el Estado. También tiene otro objetivo, que es contribuir a lo que es la generación y preservar también el orden público y la paz social. Pero esto se hace con un marco normativo que da la propia Constitución y que dan las leyes de la materia. Una de estas leyes de la materia, que hablaremos más adelante, es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Ahora, maestro, justamente usted invoca obviamente el texto constitucional. Entonces, la Constitución Federal establece el derecho a la posesión de armas. ¿Cómo se conecta el binomio jurídico de derecho a la posesión de armas y el derecho a la seguridad pública que usted refería? Yo creo que es una importante conexión, porque si entendemos el derecho a poseer armas de fuego en nuestro domicilio o a portar armas de fuego fuera del domicilio, como lo ha definido la primera sala de la Suprema Corte en una reciente jurisprudencia de 2020, esto tiene una caracterización importante, porque más que derecho a poseer o a portar armas de fuego en este país, hay requisitos que hacen muy complicado que esto se dé. No estamos hablando de un caso de una libertad absoluta para poseer armas de fuego, incluso en el propio domicilio, porque en este caso necesitamos licencia. Y también hay una prohibición expresa para determinados tipos de armas que están en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, que son aquellas reservadas para el uso del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Entonces, esto tiene una connotación muy importante, un vínculo muy fuerte con la materia de la seguridad pública. Maestro, ahorita que comentó sobre los requisitos, que parece bastante interesante, ¿puede aclararnos entonces qué diferencia existe entre tener derecho a las armas y una autorización para portarlas? Sí, de hecho, pues es una condicionante. La autorización se da en los términos que prevé la Ley Federal de Armas de Fuego de Armas de Fuego y Explosivos, y en los artículos 9, 10 y 11 ahí podemos encontrar todas estas condiciones, casos, requisitos, incluso hasta lugares en los que se nos es permitido a todos los habitantes de este país el portar armas de fuego. Pero obviamente esto tiene mucho que ver con que la facultad de establecer estas condicionantes se le da a la ley y también al reglamento de la ley, y esto se lleva a cabo mediante una institución de seguridad pública como son precisamente el Ejército Mexicano. Ahora, maestro, nos quedan 3 minutos para cerrar este primer bloque. Nos gustaría preguntarle, hacer extensivo el derecho a portar armas en los particulares, ¿se podría considerar entonces un retroceso en el Estado de Derecho, no obstante el clima de inseguridad que priva actualmente? Yo creo que no, yo creo que es con lo contrario. O sea, si la Constitución lo previó como un derecho, no sé si se le categorice como un derecho humano o un derecho fundamental, pero al final de cuentas es un derecho. Entre mejor regulado esté y entre más seguridad tengamos sobre los requisitos, condiciones, casos y lugares en los cuales podríamos todos portar armas, me parece que esto va a abonar precisamente a una de las finalidades de la seguridad pública, que es la preservación de la vida, del patrimonio, de la integridad y de nuestras libertades, sobre todo si lo hacemos precisamente dentro de nuestro domicilio. Hay una jurisprudencia de la primera sala de la Corte que ya es un poco antigua, de 2009 me parece, en la cual dice, bueno, si tú accionas un arma de fuego en tu domicilio, no estarías violando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, porque lo que se penaliza en esta ley es la posesión y la aportación, y sobre todo la posesión de armas de fuego que sean de uso exclusivo del Ejército. Para otras armas que no son del uso exclusivo del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, sí hay una permisibilidad un poco más atenuada, pero te tiene que de todos modos solicitar una licencia.
De esta manera, el accionar un arma de fuego en tu domicilio, que es lo que hacen algunas personas, por ejemplo, en ciertas festividades patronales o durante las fiestas decembrinas, de Navidad, Año Nuevo, etcétera, en algunos lugares es una tradición, es una costumbre. La Corte ha dicho que eso no es un delito, ¿no? Por ejemplo. Pero sí hay que tener cuidado, porque si esas armas son de uso exclusivo del ejército y no se tiene una debida autorización para eso, entonces sí se está cometiendo un delito. Hay que tener cuidado con eso. Maestro, y además ahora nos gustaría plantearle, si bien el Estado tiene la potestad constitucional de ejercer la violencia de forma legítima, justamente para hacer frente a los problemas de seguridad pública, preguntarle, ¿se justifica el discurso oficial de no violencia justamente por respeto a los derechos humanos? Muchas gracias, Bárbara. Mira, en ese tema hay que hacer una separación entre lo que es lo político y entre lo que es lo jurídico y lo constitucional, ¿no? Sobre todo. La violencia legítima utilizada por el Estado ahora ya tiene una connotación muy regulada en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019, o sea, tenemos escaso 2 años y algunos meses con esta ley. ¿Qué es lo que regula esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza? Es precisamente aquella que utilizan o que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado e incluso el Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea cuando estas actúan en tareas de seguridad pública. ¿Qué es lo que se debe entender por uso de la fuerza en términos de lo que es esta ley? Es lo que nos dice en el artículo 3º, en la fracción 14. Fíjense qué interesante es. El uso de la fuerza es la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos de forma momentánea o permanente de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra persona, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables. Y esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza lo que pretende es regular precisamente esta violencia legítima que ejerce el Estado, que en México le llamamos el uso de la fuerza, para que no tenga una connotación como la ha tenido en muchos años de arbitrariedad o de discrecionalidad absoluta. Entonces, ahora esta ley prevé precisamente los excesos del uso de la fuerza y esas situaciones que hemos visto desgraciadamente todos en video, en las cuales las instituciones de seguridad pública o incluso las Fuerzas Armadas cometen estos excesos, pues que ya se tenga un marco para poder sancionar todas estas situaciones desafortunadas, ¿no? Pero definitivamente la violencia, el uso de la fuerza está regulado, y está regulado incluso por este mismo sexenio donde estamos, donde se habla de este discurso de la no violencia. Entonces, ¿cómo se contradice en este caso el discurso político con el discurso jurídico? Porque el propio gobierno, a través de sus representantes populares en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ha emitido esta Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Entonces quiere decir que sí se utiliza la fuerza, sí se utiliza la violencia, y ese discurso sobre la no violencia me parece que está ajeno a una realidad jurídica, normativa, que incluso fue propiciada por este propio gobierno, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que disasociar lo político, ese discurso político, de lo que verdaderamente me parece que es adecuado, es la regulación muy específica del uso de la fuerza o de la violencia legítima que ejerce instituciones de seguridad pública o incluso Ejército, Marina o Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública. Ahora, maestro Juan Marcos, evidentemente sus reflexiones son muy valiosas y permiten aperturar nuevas aristas, ¿no? Para la investigación, para la discusión pública de este tema tan interesante. Por lo tanto, antes de cerrar esta entrevista, nos quedan todavía tres minutos aproximadamente. Nos gustaría solicitarle, si es tan amable, nos pueda compartir una reflexión final sobre este tema tan interesante. Yo creo, mi querido Enoch, que todos tenemos esta cultura cívica o este deber cívico
de tener que aprender acerca de cómo se regula tanto la posesión de armas en los domicilios como la aportación de armas fuera del domicilio, y cuáles es posible que se lleven con licencia y cuáles están total y absolutamente prohibidas. Porque si no tenemos esa connotación o esa idea, vamos a estar pensando, como nos dicen las películas de Estados Unidos o las películas o las series, que hay una libertad plena para poseer armas, y esto en México no es así. De hecho, aquí en la frontera, cuando tú vienes de Estados Unidos, hay un letrero gigantesco antes de entrar a México, donde ellos te dicen en inglés: oye, tú ciudadano americano no puedes llevar armas a México porque allá hay una prohibición legal para que tú lleves armas. Entonces, si ellos se lo dicen a sus ciudadanos, creo que aquí nos falta precisamente más entendimiento, más cultura, esta posibilidad de entender, de comprender cabalmente cuál es el derecho de posesión de armas de fuego, cuál es el derecho de portación de armas de fuego, cuáles son los requisitos, las condiciones, los casos, los lugares y ante quién se tienen que pedir las licencias y autorizaciones correspondientes. Bueno, maestro, aprovechándote, nos quedan todavía algunos minutos, y una duda que regularmente ocurre o tienen nuestras audiencias sobre este tema de la autorización, ¿nos puede compartir o aclarar? ¿Esta autorización la tiene que otorgar el municipio, el estado, la federación? ¿Dónde tendrían que estar acudiendo las ciudadanías para obtener esta autorización? Sí, Bárbara, es muy pertinente la pregunta. Yo creo que la ventanilla única que ha previsto la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es el Ejército Mexicano, ¿sí? Entonces, ante el Ejército Mexicano se tienen que hacer los trámites administrativos correspondientes para que ellos te den la autorización de poseer armas o de portar armas, ¿no? Poseer se entiende en el domicilio de cada uno, y la aportación, ahí sí ya te va a decir el Ejército dónde puedes portar armas. Puede ser que la puedes portar en tu vehículo, si se puede, está permitido. También puede ser que la puedas portar contigo a ciertos lugares. Hay ciertos lugares donde está prohibido hacerlo, pero todo eso es el trámite que se lleva ante el Ejército, y el Ejército es esa ventanilla única que tenemos los mexicanos para ejercer este derecho de posesión y portación de armas de fuego. Bueno, pues ha llegado el momento de cerrar esta entrevista tan interesante. Agradecemos, por supuesto, al maestro Juan Marcos Dávila Rangel. Recordemos, él es juez tercero de distrito de Piedras Negras, Coahuila. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario, gracias a ti, Bárbara, y a ti, ¿no?, por la oportunidad, y a Universo FM, y sigamos escuchando los interesantes programas y este programa también de Derecho a la Radio. Muchas gracias. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y ahora, continuando con el programa, vamos a escuchar la cápsula que nos tiene preparado el doctor Francisco Barajas Palacios. Él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho en esta Universidad de Colima, que además el día de hoy nos va a hablar sobre el peligro de contagio. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema relevante que se conoce como el peligro de contagio. Se trata de una figura jurídica que se encuentra penalizada por el artículo 212 del Código Penal para el Estado de Colima, en donde nos advierte que se trata de un delito que comete una persona quien, sabiendo padecer una enfermedad contagiosa, pone en peligro la salud de otro, y siempre y cuando la víctima no haya tenido conocimiento de esta circunstancia. En ese sentido, ¿cuál es la pena que el Código Penal señala para este tipo de conductas típicamente punibles y antisociales? Se le impondrá una pena 3 meses a 3 años de prisión y una multa por un importe equivalente a de 50 a 100 unidades de medida de actualización, ¿sí? En ese sentido, ¿va a ser la misma pena en todos los casos? ¿Y por qué? No, definitivamente no. Existe para cada tipo de circunstancia una determinada sanción. En esencia, no depende enteramente de si una enfermedad se cura o no.
sino que también depende de las circunstancias propias del caso concreto planteado. ¿Cuál es la pena en el caso de que una persona contagie a otra de una enfermedad o de contagiarse de una enfermedad que resulta ser curable? Si como consecuencia del peligro expuesto resultase el contagio efectivo de una enfermedad que se puede curar mediante tratamiento médico, la pena se atenúa, es decir, habrá una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa por un importe equivalente de 100 a 200 unidades de medida de actualización, ¿sí? Y finalmente, hablando de este tipo de temas, ¿cuál será la sanción en caso de contraer una enfermedad incurable? Bueno, si a consecuencia del peligro expuesto resultara el contagio efectivo de una enfermedad incurable, se impondrá una pena de prisión de 5 a 15 años y una multa por un importe equivalente de 100 a 300 unidades de medida de actualización. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. Bueno, Bárbara, hoy hemos tenido un programa muy interesante. Iniciamos con la participación tanto en la sección editorial como en la entrevista con el tema relativo al derecho a las armas, que nos deja reflexiones muy interesantes. Si te parece, leo un comentario de uno de nuestros radioescuchas frecuentes, fan destacado de este programa, a quien mandamos un afectuoso saludo. Luis Antonio Cernas Díaz comparte una reflexión de Kofi Annan y dice: las armas en sí no causan las guerras, pero un exceso de armas alimenta la sospecha y la falta de confianza que pueden elevar las tensiones y conducir al conflicto violento. La verdad es que todo este programa estuvimos observando, estuvimos analizando el tema de la cápsula, en donde nos hablaba primeramente el doctor sobre pues estos bienes tutelados y el conflicto que puede haber entre asegurar por una parte de la vida, pero también por otra parte asegurar el tema de la seguridad pública. Y luego el maestro nos compartía, la verdad es que reflexiones muy interesantes, Enoc. Así es, Bárbara, y evidentemente a veces nuestro radioescucha nos preguntan, bueno, primero reconocen los temas, ¿no?, que el comité editorial selecciona, pero también nos dicen, como nosotros desde la conducción, cómo vivimos este programa, y hoy es uno de esos programas, es una actividad cotidiana, pero hoy también es uno de esos programas donde aprendemos y las reflexiones compartidas por nuestro entrevistado, en este caso, maestro Juan Marcos, nos ayuda a dimensionar un tema tan importante y tan polémico políticamente hablando, pero tan necesario jurídicamente su conocimiento. Y bueno, hablando de polémica, también el contenido de la cápsula que nos compartió el doctor Francisco Barajas Palacios sobre el peligro expuesto a las enfermedades, las sanciones que existen, y bueno, recordar también a nuestras audiencias que pueden proponer temáticas, tanto en la sección de entrevista como también para el bufete jurídico, de las dudas que puedan tener pues en el cotidiano. Así es, Bárbara, y bueno, si estás de acuerdo, vamos a despedir este programa agradeciendo al equipo de producción, al doctor José Ángel Méndez Rivera, al licenciado Francisco Mayoral, al licenciada Reina Andrade, la licenciada Alejandra García, al licenciado Julio César Yerina Ceballos, pero sobre todo a todas y a todos nuestros escuchas que hacen posible este programa. Agradecemos en los controles a Oscar Segura y a Alejandra García en el equipo de transmisión. Se despiden desde los micrófonos su amiga Bárbara y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.